Mi nombre es Luis Burgo. Algo que, eso es como está un poquito alto. Pues algo que le puedo decir a mí es que mi profesión, yo soy ingeniero en computadora. Y en cuanto a eso de ingeniero en computadora, la rama esa se basa en lo que se conoce como las ciencias de la información. Y eso es algo que interesantemente me ayuda con respecto a la teología, con respecto a poder entender mejor la palabra. En el sentido de que la ciencia de información, la base de eso es tú poder decir, ok, vamos a tomar información del punto A, llevarla al punto B y asegurarnos que esa información, tal como salió del punto A, llegó al punto B. Eso es tener integridad en esa información. Como por ejemplo, si ustedes van a su teléfono y dicen, bueno, yo voy a sacar chavo y lo voy a poner de aquí y lo voy a mandar a este otro lugar. Si ustedes dicen, bueno, yo voy a mandar $100, ustedes quieren asegurarse que esos $100 no vayan a ser $1000 en el otro lado, ¿verdad? O sea, y tiene que haber una manera de que se pueda saber que lo que se mandó de aquí llegó allá y llegó de la misma manera. Es interesante que la palabra de Dios es de esa misma manera. Algo que yo me he podido dar cuenta es que esta palabra de Dios son 66 libros, escritos por lo menos como algunos 40 autores. Fue escrito por un periodo de algunos 2000 años que se escribió esto. Mas, sin embargo, es un mensaje integrado. Es Dios hablándonos a nosotros. Y usted puede tomar desde Génesis a Apocalipsis y usted va a ver una línea de pensamiento. Aún a pesar de tanta gente que lo escribió, aún a pesar de tanta gente que Dios usó en esto, podemos ver ese mensaje integrado ahí. Y eso es algo que me es bien interesante. Y aquí cuando estoy ahora al frente de ustedes, algo que me interesa es que poder ser un buen mensajero. Y de eso me refiero a que la información que yo les quiero llevar no sea mi información, sino la información que Dios quiere que llevarle a ustedes. Y para eso les tengo este versículo, que va a ser en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, 11, y dice así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, lo que yo les pido es que no me crean lo que les estoy diciendo. No me lo crean. Si simplemente oyeron lo que oyeron aquí y dijeron, espérate, eso es lo que es, y simplemente lo dejaron así, fallaron esa prueba. La prueba es que ustedes pueden decir, ok, eso suena bien, pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Él trajo unos versículos bíblicos, déjame estudiarlos, déjame ver si en realidad eso que está allí es lo que él dijo. Y ese es el reto que les tengo a ustedes en esto que vamos a estar hablando. Que sean como los de Missouri, que dicen, bueno, show me state, que no me crean nada, pero que puedan verlo en la Escritura. Porque en eso es que está la integridad del mensaje. La integridad del mensaje está en que lo que yo le esté hablando, si yo estoy hablando y le estoy diciendo que es la palabra de Dios, que realmente lo puedan ver en la palabra de Dios. Amén. Bueno, de allí vamos, lo próximo que le tengo es una advertencia con el mensaje de hoy. Y es esto. El mensaje de hoy puede causar problemas si lo ponen en práctica. O sea, es un mensaje que es bastante peligroso. No le digo que no es correcto, no le digo que no es de Dios, pero le estoy diciendo que si lo ponen en práctica les va a causar problemas. Se lo dejo hasta ahí por ahora. Pero algo que también quiero hacerles ver es que de la semana pasada, del mensaje de la semana pasada, yo creo que fue Hechos capítulo 19, por ahí más o menos, 21. Vamos a brincar de Hechos capítulo 21 a Hechos capítulo 26. Ha pasado un reguerete de cosas del uno al otro y voy a tratar al menos de darle bien brevemente un resumen de eso, de qué ha pasado, porque nos lleva a poder verlo donde estamos. Si se acuerdan, la semana pasada estaba Pablo siendo persuadido de no ir a Jerusalén.
Le estaban diciendo, mira, Pablo, si tú vas a Jerusalén, te van a venir persecución, te van a venir cadenas, te van a venir tremendos problemas. Mas Pablo dijo, eso no, yo no estoy dispuesto simplemente a eso, yo estoy dispuesto a morir por esto. Si vemos, esa era la disposición que Pablo tenía. Yo lo pongo de esta manera. O Pablo estaba loco o él sabía algo que nosotros todavía no lo hemos entendido muy bien. Porque él estaba dispuesto a decir, yo voy a ir a Jerusalén, aún a pesar de que me van a venir estos problemas, este reguerete de problemas encima, pero yo voy a ir de cualquier manera. ¿Había algo bien importante por lo cual yo tenía que hacer o es que simplemente estaba loco? Y eso vamos a ir entrando poco a poco. Él pues llegó a Jerusalén, de ahí entonces vamos a ver entonces esos otros versículos. Él llegó a Jerusalén y allá en Jerusalén habla con Jacobo, que si se acuerdan, Jacobo es medio hermano de Jesús y era el que estaba a cargo de la iglesia allá en Jerusalén. Era prácticamente el obispo más importante de toda la iglesia. Entonces, probablemente Pablo le dijo, mira, esto es lo que me viene a mí. Entonces vino Jacobo y dijo, espérate, vamos a hacer esto. Hay unos muchachos aquí que tienen lo que se llama un voto de nazareo. Porque cuando ven en la Biblia que hablan de que, bueno, van a hacer unos votos y entonces se van a rapar la cabeza, eso si se van en el Antiguo Testamento van a ver que se refiere a unos votos de nazareo, que es algo que voluntariamente lo hacían por agradar a Dios, simplemente. Y pues dijo, bueno, tú ve con ellos y tú entonces pagas por esos votos, tú participas con ellos en eso. Es como decir, bueno, pues vamos a tú vas a venir aquí y vas no solamente a estar haciendo las cosas bajo la ley, vas a ir aún la milla extra en esto. Y de ahí vemos que entonces, eso fue lo que Pablo hizo. O sea, Pablo no estaba buscando ningún problema, pero cuando tú no estás buscando los problemas, aún ahí mismo también los problemas te pueden llegar. O sea, ya eso estaba que iba a pasar. Él sabía que iba a pasar. Él no se puso a buscarlo, pero de que le iban a pasar, le iban a pasar. Llega ya al templo. Está haciendo todo, mira, al pie de la letra, todo bien hecho y todo, mira, nada, no había ningún problema. Sin embargo, viene y los reconocen unos de esas áreas de Asia Menor, en donde él había predicado, y dicen, mira, si aquí está ese sinvergüenza ese que está haciendo líos en cada sinagoga en la que estamos. Pues entonces los reconocieron y fueron, espérese, línchenlo, cójalo, agarren a que este es el que está causando problemas. Lo agarraron y lo que querían era matarlo. Pero, o sea, a pesar de las circunstancias, Dios estaba en el asunto. Y Dios entonces, Dios hizo ver a un soldado romano lo que estaba pasando y ese soldado romano se lo llevó de ahí. De ahí entonces, esos mismos judíos hicieron un complot para matarlo y dijeron, espérate, mira, nosotros no vamos a comer hasta que le limpiemos el pico a este. Ellos hicieron juramento de esa manera. Yo les recomiendo lo que Jesús dijo, no hagan ningún juramento. Pero ellos hicieron ese juramento. Se enteró yo creo que era el que era cuñado de Pablo. Y entonces viene y se lo deja saber a Pablo. Entonces Pablo se lo deja saber al que estaba, al funcionario romano. Y ese funcionario romano entonces dice, espérate, aquí no queremos problemas. Si algo en todas estas regiones querían era que no hubiera ningún problema. Lo mayor que querían todos estos romanos era que en todas estas regiones no se formara ningún lío. Dijeron, bueno, pues se está formando un lío, vamos entonces a mandar a Pablo a Cesarea lo más pronto posible. Entonces, si puedes poner el próximo slide, vemos allí. Entonces, espero que lo puedan ver. Si ven acá abajo, en la parte de abajo donde dice Judea, por ahí van a ver dónde está Jerusalén. Si ven un poquito más arriba, ya llegando al área de Galilea, allá en la costa, allá es que está Cesarea. Esos son como algunos 80 kilómetros de distancia, más o menos, vamos a ponerle. Pues, a Pablo, pues entonces lo mandaron a Cesarea. Allá en Cesarea
A quien se encuentra es al que era el gobernador de la región. El gobernador de la región en ese tiempo se llamaba Félix. Y ese Félix era una persona un poquito corrupta. Yo sé que eso no pasa hoy en día, pero en esos días pues había corrupción en el gobierno. Y en ese caso pues Félix no estaba tan interesado en la justicia, sino estaba interesado en que le dieran un soborno. Pablo pues no quiso darle soborno y al no querer darle el soborno pues estaba el impasse ese. Dice, bueno, hasta que tú no me des el soborno tú te quedas aquí. Pasaron de esos 2 años. Luego de esos 2 años vienen y sacan a ese Félix probablemente por la corrupción. Y entonces entra un gobernador nuevo. Ese gobernador nuevo se llama Festo. Y ese Festo ahora está empezando. Y de lo primero que se encuentra con los judíos y le dice, mira, allá tú tienes en Cesarea a ese Pablo, ese tipo, tú tienes que dejar que nosotros nos encarguemos de él. Si tú no quieres problemas con nosotros, danos a ese tipo. Estaba de esa manera. Entonces, Festo tenía ese dilema. Él decía, bueno, pues, ¿qué yo voy a hacer con este? Pues, cuando fue a Cesarea, él viene y habla con Pablo. Y entonces él, por querer complacer a los judíos, viene y dice, pero Pablo, vamos a hacer esto, vete y sé juzgado por los judíos allá. Y él sabía lo que le iba a venir si era eso. Entonces él dice, bueno, espérate, si tú no me vas a dar justicia, pues yo apelo a César. Pues entonces él apeló a César, y al apelar a César, entonces ya Festo estaba obligado por ley a mandarlo allá. Pero entonces ahora tenía otro problema, porque para mandarlo allá tenía que tener unos cargos formales. Y este Félix simplemente le dejó el tostón, como dicen en Puerto Rico, pero no le había hecho ningunos cargos. Y él no sabía ni qué cargos hacerle a Pablo. Entonces dijo, espérate, aquí llegó Agripa, el que era el rey de los judíos en ese entonces. Él sabe de todos estos asuntos. Vamos entonces a que él me ayude a poder formularle unos cargos a Pablo. Y allí estamos en este punto ahora. Si puedes pasar al próximo slide. Si vemos donde Pablo estaba, era Cesarea. Y algo que no se dice mucho, pero en ese tiempo Cesarea era en sí la capital. Es como si usted va hoy en día a Israel. Está Jerusalén, que es la capital, vamos a decir que es el área religiosa principal. Mas, sin embargo, donde está el área política es Tel Aviv. En ese entonces, Jerusalén era era donde estaba el templo, era el centro religioso, pero en sí el centro político, donde estaba el gobernador, donde casi siempre estaba el rey, era en esa área de Cesarea. En Cesarea eso fue una ciudad, si hemos oído de que Herodes el Grande pues hizo una tremenda restauración del templo, donde Herodes el Grande hizo las más grandes construcciones que él hizo, fue allí en Cesarea. En Cesarea él dijo, bueno, vamos a dedicarle al César lo mejor. Y de toda esa área, si usted iba a tener que ir a Judea, usted usualmente iba a pasar por Cesarea. Por eso vemos que se habla tanto de Cesarea en los viajes, porque si tú ibas a pasar por esas áreas, probablemente pasabas por ahí. Era un puerto que era tremendamente impresionante, como lo ven ahí. Eso fue, los historiadores lo ponen que fue el primer lugar. O sea, ese puerto que lo ven ahí, ellos echaron concreto en el agua para poder hacer eso. Fue el primer lugar donde usaron concreto hidráulico. Ahí fue que se lo inventaron y ahí fue que lo usaron por primera vez. O sea, eso fue tremendo hecho histórico lo que hicieron ahí. Pues en ese lugar, que era el lugar más majestuoso que había en ese entonces, allí era donde estaban guardando a Pablo. Y entonces allí fue que estaba ahora Festo con Agripa y con Berenice, y que el propósito de ellos reunirse con Pablo era para poder decir, bueno, ¿qué cargo le vamos a poner? Ya que lo vamos a tener que mandar para Roma, bueno, ¿qué cargo le vamos a poner? Y entonces estamos entrando en lo que es el mensaje de hoy. Sí, pasamos entonces al próximo slide. Y pues, le pido que entonces podamos leer el pasaje de hoy, porque como le dije, Hechos 17:11, pues,
queremos poder ver lo que nos dice la Escritura, más de lo que digo yo. Y el pasaje se encuentra en Hechos 26, del 12 al 32. La versión que tengo aquí es la versión Reina Valera, es la que yo por sécula seculorum he usado y pues me gusta mucho y pues, bueno, vamos con esa entonces. Y dice así: ocupado en esto, a Damasco con poderes y en comisión de los... Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón para pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El Señor Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él que las cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino hablo las palabras de verdad y cordura. Pues el rey sabe todas estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos tales cual yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con él, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bueno, ese es el versículo bíblico de hoy. El tema que tenemos para hoy, si pasa el próximo slide, es las consecuencias eternas del por poco. Si vemos ahí, Agripa dijo: por poco, así estuviste así de cerca, así un chispito más y yo me convierto a cristiano. Y vamos a ver esas consecuencias eternas de eso. Pero antes de eso, si pasa el próximo slide, vamos a ver entonces un trasfondo de lo que está pasando aquí también. Vemos ahí que está Festo. Ese Festo, el gobernador romano de la región, había reemplazado a Félix recientemente, o sea que él hacía poquito que estaba allí en ese puesto. Entonces tenía ese dilema, decía: bueno, pues estaba obligado a mandar a Pablo a Roma por haber apelado a César, pero
no tenía los cargos todavía, o sea, bueno, vamos a mandar allá, pero ¿por qué? En sí, o sea, porque si vamos a ver, si tú vas a César y a César le dice, mira, mátame a este porque violó la ley de los judíos, César va a decir, bueno, esa es la ley de los judíos, esa no es mi ley. O sea, no había una legislación romana por la cual él hubiera hecho algo que fuera digno ni de prisión ni de muerte, como vemos que Agripa dio en conclusión. Entonces, en la audiencia vemos que Festo pues aprovecha eso, que está Agripa y dice, bueno, pues aquí tenemos a alguien que sabe de esto de la ley, que sabe lo que está pasando, vamos a usarlo, vamos a ver si me saca de este atollo que tengo ahora, vamos a ver cómo me ayuda en esto. Ese rey Agripa, algo que le podemos decir es que él era en sí Agripa II. Su papá era también Herodes Agripa, él también era Herodes Agripa II. Eran descendientes de ese Herodes que mató a los niños cuando Jesucristo nació. El Herodes que hizo, que construyó todo eso de Cesarea. Era también sobrino, déjame ver, era el Herodes que vino y le puso a Jesucristo el manto púrpura y se burló de él, ese era un tío abuelo de él. Si vemos, ahí estaba entonces Agripa y estaba con Berenice. Berenice era hermana de él. De algo que, entonces, se menciona, si ustedes van a Josefo, Josefo era un historiador que era contemporáneo con ellos. O sea, para ese tiempo, eran los tiempos que entonces Josefo estaba escribiendo. Y Josefo habla mucho con respecto de Berenice, habla mucho con respecto de tanto del papá, el primer rey Herodes Agripa, como Agripa el segundo. Y menciona de que, pues, vino Claudio, que fue el emperador romano anterior al que estaba ahora. En este tiempo el emperador romano era Nero. El anterior era Claudio. Ese Claudio pues vino y le dio tanto a Agripa como a Berenice, dijo, ok, mira, tengan y háganse cargo de esta región. O sea que Berenice no era simplemente que estaba allí, ella era una persona que tenía también una autoridad gubernamental. Aunque en sí, si vemos, están los reyes. Festo era el que en sí se encargaba de los asuntos romanos, que decía, ok, era el que se encargaba de implementar la ley romana. Ellos tenían siempre estos reyes que decían, bueno, pues ustedes se encargan de los asuntos que nosotros no queremos encargarnos, de los asuntos, ustedes se encargan de la administración que sea en cuanto a las leyes y a las costumbres de ustedes. Algo que podemos ver entonces, este Agripa era alguien que seguía la misma línea de los Herodes y era igual que todo eso, era inmoral. Se creía decían que había algo como medio nebuloso entre él y su hermana. Eso es algo que menciona el mismo Josefo. En sí no era que lo anunciaban, pero se decía, bueno, aquí hay algo que como medio nebuloso entre estos dos. Algo que se sabía de Berenice, ella ya se había casado 2 veces y se había muerto sus esposos. La segunda vez que se casó con su tío. Después de todo esto, ella también fue amante del emperador romano. Esa mujer tuvo o sea, yo todavía no entiendo cómo HBO no ha hecho un especial de ellos. Eso se le ha pasado eso, porque o sea, tipo Game of Thrones estaban estos dos. Y entonces vemos que esas son las personas con las que están ahora juzgando a Pablo. Entonces, si pasamos al próximo slide. Interesante que hay unos puntos de vista bien contrastados allí. Depende cómo usted lo vea. Usted puede ver un punto de vista terrenal. Y el punto de vista terrenal es que decía, bueno, aquí está Pablo, que está ante unos altos funcionarios romanos. O sea, esta gente estaban, bueno, eran los funcionarios más altos de la región, que estaban decidiendo, bueno, vamos a ver
¿Con qué cargo lo vamos a mandar para que entonces sea juzgado por César? Y una de las consecuencias que podía hacer es que él fuera ejecutado. O sea, la pena de muerte estaba ahí en el balance, en todo esto. Está el otro punto de vista. Ese es el punto de vista, si usted ve simplemente con sus propios ojos naturales, es lo que va a ver. Esta es la manera de verlo con la fe y con el punto de vista que nosotros podemos tener teniendo el Espíritu Santo. Quiere decir, bueno, está el punto de vista celestial. Aquí vemos que entonces está Agripa y Festo, que estaban ante un alto funcionario celestial. ¿Por qué le digo eso? Porque estaban ante un hijo de Dios, ¿verdad? Estaban ante un apóstol. Y entonces ese apóstol le estaba haciendo ver a ellos el peligro que ellos iban a tener, que ellos se iban a presentar, porque en algún momento ellos iban a tener que comparecer ante Dios. Y lo que estaba en juego era su vida eterna. Y la gran pregunta es, ¿cuál era el caso más grave? ¿Era el caso más grave el de Pablo o era el caso más grave el de Festo y el de Agripa y Berenice? Si vemos, o sea, depende cómo tú lo estés viendo, vamos a ver, decir, bueno, ¿qué es lo más importante hacer? Si vemos Pablo allí, él no tuvo, no vemos a Pablo que se esforzó mucho en defenderse. Él se esforzó mucho en llevar el testimonio. Él sabía la necesidad que tenían ellos. Ahí apareció Agripa y Berenice en toda pompa y todo, behold, aquí está Berenice y aquí está Festo y aquí está Agripa. Eso, Pablo sabía, mira, estos son hombres que necesitan igual salvación como la que yo tuve por medio de Jesucristo. Esta gente, si yo no le hablo de esto quizás no tenga alguna otra oportunidad de conocer la salvación. Pero vemos que entonces unos los recibieron bien, decía, digo, ninguno los recibió bien. Estaba Festo, que primeramente viene y dice, espérate, esto que tú me estás hablando, esto es locura. Y entiendan que Festo, él podía ver la sinceridad de Pablo. Él decía, mira, este hombre es sincero en esto. Este hombre vive esto que está diciendo. Y es una de dos, o está loco o está en lo cierto. Pues él entendió, no, este tiene que estar loco. Ese fue el punto de vista de Festo. Por ignorancia prácticamente él los rechazó. Mas, sin embargo, vemos el otro punto de vista. Déjenme ver, yo creo que eso está en el próximo slide. ¿Ves que viene Festo, los rechazó por decir, bueno, tú tienes que estar loco. Pero entonces está Agripa, que viene y dice, no, espérate, tú por poco, casi me convence. Eso es una manera como decir, bueno, allí estaban los judíos, y Pablo lo puso como dicen en inglés, on the spot. Él viene y dice, mira, ¿tú crees en los apóstoles? ¿Y es por qué? Porque mira, si tú ves en serio lo que dicen los apóstoles, digo no los apóstoles, los profetas, vas a ver que los profetas hablan de un Mesías, de un Cristo que va a ser muerto, que va a sufrir. Si tú ves todo eso y ves los detalles, vas a ver que todo eso concuerda con Jesucristo. Él sabía por dónde iba Pablo y decía, espérate, esto no me conviene. Ese es el punto. Él por conveniencia dijo, espérate, esto no me conviene a mí. Y es triste eso, porque muchas veces por conveniencia la gente simplemente rechaza la vida eterna. Puede decir, bueno, miren, vamos a ser sinceros, y es como le dije en la advertencia, esto no es un camino fácil. Aquí van a haber unos problemas, aquí el seguir a Cristo lleva unos problemas. Hay unas recompensas tremendas. O sea, Pablo por alguna razón, él decía, bueno, yo voy a Jerusalén, yo de cualquier manera voy a llegar allá. Pero de que van a haber unos problemas. Sea que te los digan de antemano o sea que no te los digan de antemano, vienen los problemas. Y si puedes pasar el próximo slide. En esto vemos que está la circunstancia que estamos. Y depende, o sea, no sé de aquí si todos conozcamos a Cristo, pero si tú no conoces a Cristo, esta es la circunstancia.
está tú decidir entre la puerta estrecha y la puerta ancha por la que seguir. O sea, hay un camino estrecho y un camino ancho. Lo que yo te estoy diciendo y lo que Pablo le estaba diciendo, mira, Agripa podía ver, decir, mira, veía a Pablo, veía todas las pelas que le habían dado a ese hombre y decía, mira, yo no quiero estar en esa circunstancia, yo no quiero caer en esa situación, eso no me conviene a mí. Entiendan esto, será, aun cuando no es conveniente aquí, entiendan lo que van a recibir en la eternidad. Y entiendan lo que van a perder por ese por poco. Si simplemente usted dice, bueno, pues, espérate, es que esto pues suena bien y chévere, pero casi me convenciste, pero yo creo que no. Estás dejando perder la vida eterna en ese caso. Si puedes saber el próximo slide. Pero entonces nosotros que hemos conocido a Cristo en el próximo slide. Ese es el próximo slide, tenía que haber uno antes. Ah, ya estamos ahí, está bien. Pues Efesios 2:10 dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros que somos cristianos tenemos decisiones cada día que tomar. Y esa decisión va a ser, ok, sabemos que Dios quiere que nos hagamos esto. Esas son esas obras de antemano que tiene preparadas. Es tu decisión si las haces o no. Y lo que te puedo decir es que ese pasaje suena bien bonito, pero esas decisiones no son convenientes. Esas decisiones conllevan un gasto, conllevan un costo, conllevan que, mira, puede ser que no te vayas a llevar bien con esta persona, puede ser que pierdas un trabajo, puede ser muchas cosas que pasen que no sean agradables a nosotros. Mas, sin embargo, vemos que Pablo decía, ok, ese es el camino que yo voy a seguir. Y vemos que los apóstoles decían, ese es el camino que vamos a seguir, no importando cuáles sean esas consecuencias. Y por eso, en el último slide que tenemos ahí, les llevo esto que dice Charles Stanley. En inglés dice, obey God and leave all the consequences to him. En español sería, obedece a Dios y déjale todas las consecuencias a Él. Eso es lo que Dios nos dice cada día y eso es lo que Dios quiere cada día. Dios nos dice cada día, ¿confías en mí? Y nos está poniendo cada día en circunstancias. Yo digo, y esto me pongo yo a mí, ahora mismo. Yo estaba no sé cuándo fui, sí fue el viernes que fui a hacer ejercicio. Entonces voy a hacer ejercicio y encuentro que la sesión mía solo era yo y el trainer. Y yo decía, espérate. Me van a sacar el jugo aquí porque soy más que yo y el trainer. Pero entonces se dio eso, pues acabamos la sesión y había otra sesión más adelante, pero no había nadie. Y yo pues entonces me pongo a hablar un par de boberías con él y entonces me voy a montar en el carro y yo digo, pero mira, está así, ahí, está haciendo nada. ¿Por qué no hablarle del Señor? ¿Por qué no buscar un momento? Y dije, bueno, busqué alguna excusa y fue entonces a hablar con él. Y se lo digo como ejemplo, que son cosas que, esas son las decisiones que el Señor nos pone antemano ahora mismo para poder decir, mira, da ese paso. Esa misión que hemos visto que los apóstoles han tenido aquí en el libro de los Hechos, porque si vemos el libro de Hechos es todo al respecto de ellos dar testimonio de Jesucristo. Ellos daban testimonio no importando las circunstancias. Yo entiendo que eso no era solamente para ellos, eso nos aplica a nosotros hoy en día. Pero tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que nosotros estar dispuestos a hacerlo, a tener esa misma misión y a tener esa misma pasión que tenían los apóstoles. Y si no lo hacemos, mira, por poco de nosotros no hacer eso tiene también sus consecuencias eternas. Porque estas personas no se van a salvar por nosotros no haberles llevado la palabra. Esa nos toca a nosotros. Hay personas día a día que deberían de oír la palabra si nosotros estamos dispuestos a oír la voz del Espíritu diciendo, mira, habla de esa persona. Y ese mensaje se lo quiero llevar a ustedes, que sea que si no conocen a Cristo, no lo dejen en el por poco, no lo dejen en el, bueno, espérate, yo casi, Luis casi me convence de ser cristiano. Cree en Jesucristo. Y si has creído en Jesucristo,
ponte a ver esas obras que Dios ha preparado de antemano para que tú andes en ellas y olvídate de las consecuencias. Las consecuencias déjaselas a Él. Aún en eso van a ver la gloria de Dios. Y yo se lo puedo decir, mira, yo no encuentro cómo vivir sin mi Señor. Yo no encuentro cómo vivir la vida sin Él. Y cada día que no hago lo que Dios me quiere que yo haga, mira, yo no... Es como estar como ser un pescado fuera del agua, sinceramente. No sé, eso es lo que veo en mi vida. Y sé que el gozo y la paz está en hacer esas cosas. Es un gozo y una paz que es a pesar de las circunstancias y es lo que Dios nos quiere ofrecer a nosotros. Y en la eternidad, mira, nos está ofreciendo unas recompensas que las vamos a perder si no estamos haciendo lo que Él quiere. Se la puede ganar otro. Acuérdense que estamos, mira, si vemos como Pablo estaba en esa carrera. Y decía, mira, yo estoy en esta carrera y yo voy a dar el máximo para ganar este galardón. No estamos hablando de la salvación. La salvación, obviamente, es gratuita y es segura en nuestro Señor. Pero hay algo más por lo cual debemos de serle fieles a nuestro Señor y debemos poder decir, aun cuando la circunstancia sea difícil, aun cuando las cosas no nos sean convenientes, pero decir, ok, esto es lo que Dios quiere que haga, vamos a hacerlo. Amén. Pues entonces, lo dejo con nuestro pastor. Muchas gracias, Luis. Gracias por compartir la palabra con nosotros de una manera tan fiel. Y algo que se me quedó en la mente fue cuando estaban hablando de que la vida eterna es a través de entrar en una puerta estrecha. Y esto esencialmente lo que significa es que el único modo de salvación es Jesucristo. No hay otra opción. Ahora, algo que hablamos durante la adoración. Algo que hablamos durante la adoración es el hecho de que el que espera en el Señor se purifica a sí mismo. Y parte de purificarse es uno someterse al Señor. Y el Señor nos está llamando en esta mañana a que nosotros nos sometamos y le obedezcamos, porque el deber de ser testigos de Jesús no es opcional. Sin embargo, sentimos que lo es. Lo justificamos pensando, yo no tengo el don de evangelista, yo no tengo el don de predicarle a las personas. Sin embargo, lo que Jesús le comisiona a los discípulos, que sean sus testigos y lleguen hasta los confines de la tierra con el mensaje, eso nos cae a cada uno de nosotros. Y creo que el Señor nos está llamando a que nos preguntemos si en verdad ponemos excusas para compartir el mensaje de salvación, que es la esperanza, la única esperanza que hay en este mundo. Tenemos personas, tenemos amigos, tenemos familiares que si el Señor dice hasta aquí llegó tu vida, van a pasar una eternidad fuera de la presencia del Señor. La necesidad es apremiante, la necesidad es urgente y nuestra responsabilidad es inescapable. Así que quiero que tengamos eso en mente mientras nos preparamos para responder a esta palabra que hemos recibido participando en la cena del Señor.